En este video vamos a resolver el ejercicio número 8 de la sección 14.5 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, séptima edición. Entonces vamos a calcular la derivada parcial de z respecto a s y la derivada parcial de z respecto a t. Entonces primero hagamos las fórmulas para la derivación. Observen que z depende de x y y, entonces tenemos z que depende de x y de y, y luego x depende de s y t, y y depende de s y t. Entonces tenemos, ese es nuestro diagrama de árbol. Con ese diagrama de árbol obtenemos las fórmulas, porque observen que la derivada parcial de z respecto a s es arrancar en z y buscar todas las ramas que terminan en s. Entonces, esta primera sería la derivada parcial de z respecto a x multiplicada por esta de aquí, que es la derivada parcial de x respecto a s, y sumo de aquí a aquí la derivada parcial de z respecto a y por la derivada parcial de y respecto a s. Ahí ya tenemos la fórmula para la derivada parcial de z respecto a s. Para la otra es muy parecida, la derivada parcial de z respecto a t va a ser, el primer salto es el mismo, que es la derivada parcial de z respecto a x, y ahora el salto es desde x hasta t, entonces derivada parcial de x respecto a t. Sumo con la derivada parcial de z respecto a y, que es este salto de aquí, y luego por la derivada parcial de y respecto a t. Entonces ya tenemos las dos fórmulas que nos van a permitir resolver el ejercicio. Observen que la función z es un arcoseno, entonces hay que recordar de cálculo 1 que si f de x es igual a arcoseno de x, que es lo mismo que tener seno a la menos 1 de x, o sea, es lo mismo, seno a la menos 1 de x, entonces la derivada hay que buscarla. Si uno la sabe, pues ya está, y si no, pues no hay problema, uno la puede deducir. Observen lo siguiente, cómo se hace para deducirla. Si y es igual a seno a la menos 1 de x, es porque el seno de y es igual a x. Es decir, si uno tiene un triángulo, y este es el ángulo y el seno de y es x, si quiere ponga un 1 aquí, x sobre 1, observen que en ese triángulo rectángulo se cumple que el seno de y es igual a x. Y vía teorema de Pitágoras, esta de acá es 1 menos x al cuadrado. De tal forma que si eleva este al cuadrado y eleva este al cuadrado y suma, el resultado es 1 al cuadrado, que es 1. Vía teorema de Pitágoras obtiene eso. Y en esta la voy a derivar implícitamente. Entonces la derivada del seno es coseno, multiplico por la derivada interna, que es y', y la derivada de x es 1. Despejando y', obtenemos que y' es igual a 1 sobre el coseno de y. En el triángulo observe que el coseno de y es la raíz de 1 menos x cuadrado dividido 1. Entonces y quedó 1 dividido el coseno. Y'. Entonces ya tengo que y' es 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Como para nosotros y era seno a la menos 1, entonces y' es la derivada de seno a la menos 1. Entonces ya tenemos que y' es 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces ya tenemos una manera de obtener o recordamos cómo se obtiene la fórmula para la derivada de arcoseno. Entonces utilizando eso y la fórmula, pues las fórmulas que obtuvimos aquí para las derivadas, estas dos de aquí, pues ya podemos encontrar lo que necesitamos. El ejercicio nos pide la derivada parcial de z respecto a s. Listo, entonces vamos a utilizar esta primera fórmula para resolver. Hay que derivar z respecto a x, entonces tomo todo este arcoseno y lo derivo respecto a x. Acabamos de ver que la derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos todo el argumento al cuadrado. Listo. Listo. Como estoy derivando respecto a x, entonces la derivada interna es 1. La derivada de x menos y cuando derivo respecto a x es 1. Listo, entonces si quiero ir por 1, no hay lío. Y multiplica por la derivada parcial de x respecto a s. Entonces la derivada parcial de x respecto a s es 2s. Sumado con la derivada parcial de z respecto a y. Entonces tomo todo este arcoseno y lo derivo respecto a y. Entonces queda 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento este al cuadrado. Y multiplico por la derivada interna. Como es respecto a y, la derivada de esto, la derivada de x menos y es menos 1. Entonces aquí menos 1. Y multiplico por la derivada de y respecto a s.
Entonces aquí la derivada de y respecto a s es menos 2 veces t. Porque este menos 2t es constante, o sea, no depende de s. Entonces tengo una constante por s. Y la derivada de una constante por s pues es la constante siempre que esté derivando respecto a s. Listo, aquí ya solamente sería simplificar un poquito y esto va a quedar 2 veces s más 2 veces t dividido la raíz. Observen que el denominador es el mismo en ambas fracciones, o sea, son homogéneas. 1 menos x menos y al cuadrado. Y entonces ahí nos quedó la derivada parcial de z respecto a s. La derivada parcial de z respecto a t es parecida. Entonces, observen que la fórmula comparten términos. Estos de aquí son igual que estos de acá. Entonces, esta primera va a ser la derivada parcial de z respecto a x, que ya sabemos que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x menos y al cuadrado, multiplicado por 1, que es la derivada interna. Ahora multiplico por la derivada de x respecto a t. Entonces cojo aquí y derivo por la derivada respecto a t, 2t. Sumo con la derivada de z respecto a y, que es esta misma nuevamente, porque se repite, 1 menos x menos y al cuadrado, por menos 1, y multiplico por la derivada de y respecto a t. Entonces cuando yo derivo esto respecto a t, va a dar menos 2s. Listo. Entonces quedó muy parecida. La derivada de z respecto a t, a esta es parcial, es igual a 2 veces t más 2 veces s. Quedó igual. Quedó igual. Y entonces quedaría la raíz de 1 menos x menos y todo al cuadrado. Listo. Entonces ahí voy a parar ese ejercicio.